Entonces vamos a comenzar, acá está así. ¿Por qué hemos hablado? Estábamos hablando primero de la contabilidad. ¿Y qué había sido contabilidad para nosotros? Algo cotidiano, en que los recursos que ingresan y los recursos que salen. En ese proceso de ingresar y salir, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar nota, y normalmente en eso las compañeras tienen mucho más cuidado, tienen su libretita de anotes, y esa libretita de anotes, si queremos hablar la contabilidad oficial, debe estar registrada de acuerdo a la normativa contable que tiene el país. Pero no solo el país, sino esto también tuve que aprender, si ustedes quieren, pero no, como no estudiamos contabilidad, no es necesario un sistema internacional contable al cual estamos nosotros adscritos. Sin embargo, si ustedes entran al Internet, van a ver que el Colegio de Contadores, o auditores llamaban antes, tienen ahí para bajar una serie de documentos, pero que apuntan a los costos contables, y para nosotros solo es una referencia. Sin embargo, ¿qué dijimos? Que íbamos a utilizar el puntero esto. Bienes y derechos. Entonces, como ya hemos avanzado, para nosotros, ¿qué significa esto? Activos. Debe ser igual a, dice, el balance a los pasivos, pero más el capital, a AYA. Este con rojo es pasivo. Si ustedes quieren, para entender mejor, deuda, lo más simple, y esto es lo que tenemos, wow, nuestros bienes. Bienes y deudas. A eso se lo suma el capital, y el capital, de acuerdo a esta ecuación, va a ser igual a los activos menos los pasivos. Esto hemos aprendido. Entonces, ¿qué dijimos? Que el capital no era nada más que la diferencia aritmética entre activo y pasivo, y que un activo, por ejemplo, los bienes y derechos. Y aquí inclusive hablamos de la Coca-Cola, ya no vamos a volver. En el pasivo, que era en pocas palabras las deudas. Así vimos que deberíamos ahora ver las depreciaciones. Entonces, aquí tienen un concepto. La depreciación es la pérdida de valor en función del tiempo. Pero lo vamos a poner más entendible. Por ejemplo, ya no voy a hablar de Maradona, porque Maradona ya está demasiado gordito. Por ejemplo, el Pochi Chávez. El Pochi Chávez hace unos 9, 10 años era jugador de Boca Juniors. Yo por lo menos he visto en la galería en la Boca. Entonces, señor, se ha ido por México, y de México se ha vuelto por Cochabamba, y en Cochabamba ha tenido éxito en el Wilstermann. Pregunta, si cuando salió de Boca Juniors valía, por decir, 5 millones de dólares, ahora en Wilstermann valdrá 5 millones de dólares. No, pues en 10 años ha tenido su pérdida, ¿verdad? Por muchas razones. Por ejemplo, en el caso del Pochi, porque tiene ya problemas de tipo físico, seguramente producto de lo buen jugador que ha sido. Entonces queda claro que para nosotros eso se llama depreciación, la pérdida de ese valor en función del tiempo. ¿Qué se deprecia? Dice un activo fijo. Pregunta, ¿un activo fijo vendrá a ser su computadora? Por supuesto, es un activo fijo. ¿Estamos claros? Yo, por ejemplo, estoy con mi computadora, que es una Lenovo i700, y eso me compré hace año y medio, cerca de 2 años, me compré con $1,100. Si ahora les ofrezco a alguno de ustedes, no me va a pagar $1,100. Seguramente me va a pagar 400, 300 o $500. Es la pérdida del valor en función del tiempo. Y sabemos ahorita lo que hemos definido como activo fijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esta depreciación en términos contables se lo asimila como una función lineal. ¿Qué quiere decir esto? Año 1 se deprecia, por decir, 10%, por hacerlo fácil. No estamos viendo de qué activo fijo.
Año 2, otro 10%. Año 3, otro 10%. Año 4, otro 10%. Pregunta, si estamos manejando cantidades relativas, por supuesto, la depreciación a lo máximo que puede llegar es al 100%. Es decir, a que ese activo no tenga valor. Contablemente es así, pero en términos de mercado, ¿será cierto? Vamos a ver en el video si eso es cierto. Si yo asumo en términos contables, así tendría que ser. Gracias a Dios nosotros no estamos estudiando para ser contadores o auditores, estamos estudiando ingeniería, entonces nosotros no solo vamos a ver así, vamos a ver con el video cómo se debería ver. Dice, la depreciación es la resultante entre el valor neto y el valor útil. Entonces, si yo quiero ver esto, el inverso del valor útil se llama tasa de depreciación. Entonces, ya no vemos esto, sino esto lo vamos a acuñar. Que la depreciación había sido la tasa de depreciación, y esa tasa de depreciación que ahorita imaginariamente pusimos 10%, ¿de dónde sale? Sale de unas tablas contables que maneja, por ejemplo, la contabilidad gubernamental, vale decir, la contabilidad en bolivianos. Esto vamos a sacar de una tablita. Entonces, ¿qué es lo que nos queda averiguar? El valor neto, pero fácil, ingeniero. El valor neto es lo que he comprado, ¿no? ¿En cuánto he comprado mi máquina para hacerlo fácil? Mi computadora en $1000. Wow. ¿Es el valor original neto? Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el valor neto? Los $1000 menos dice el valor de reposición. Por favor, pregunta. Estamos hablando de la computadora. Todos es, bueno, el grueso, porque otros están viendo su celular. Pregunta. Hemos visto acá que el valor neto es, original neto es el monto en que he comprado. Mi máquina vale $1000. Pregunta, ¿cuál será el valor de reposición de mi máquina? Ojo, les he dicho que yo voy a ir evaluando de las clases. Ahí está bien, dice. O sea, es que si nosotros no agarramos lo cotidiano, no vamos a poder aplicar, por ejemplo, en nuestras obras de infraestructura. Entonces, pregunta, por favor, vamos a ir, pregunta, y van a ir respondiendo. Otra vuelta. De mi máquina, de la computadora, si yo me he comprado valor original en $1000, ¿cuál será su valor de reposición para tener el valor neto? Por favor, respóndanme acá en el chat. Ya pues, por ejemplo me alegra, dice una vez comprado y es usado ya que no se puede vender al mismo precio. Por supuesto, pero ahora eso hay que sistematizar como ciencia, en este caso como ciencia social, como economía. Por favor, última vez, no sé qué voy a hacer, les voy a empezar a dar prácticas. ¿Cuánto será mi valor neto si mi valor original de mi máquina me ha costado $1000? ¿No se escucha? A ver, vamos a ir, por favor, Ariel. Tiene valor de... Miguel Ángel dice valor 5, o sea, por favor, me alegra que pongas, pero no estoy entendiendo. Valor de depreciación 5, a un valor de depreciación. Pero a ver, hemos hablado, ¿cuánto será mi valor de reposición? A ver, más facilito. ¿Qué es lo que yo debería reponer de mi computadora? Por favor, por favor. Bueno, a ver, todos veamos nuestra maquinita.
En este caso, mi maquinita no no está en sitio, sino es movible, por lo tanto es una portátil. Mi máquina es portátil, les he dicho, es una Lenovo y es 700 que me ha costado $1000. ¿Qué es lo que yo voy a reponer de esto? A la suerte, se me ha terminado la energía, creo que las baterías. ¡Ah, bingo! ¿Qué es lo que debo considerar? La batería, ¿sí? Porque no dura un año, tengo que reponer la batería. ¿Y cuánto me ha costado la batería? $50. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Por favor, no se les vea prácticas que les inunde con práctica, ya me cansa. Valor de reposición. En el caso concreto de la computadora portátil, había sido la batería. Entonces, me compré en 1000, valor de reposición anual, me tengo que conseguir la batería porque es lo que se desgasta. ¡Wow! Entonces va a ser 1000 menos 50, 950. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor neto? Va a ser 950. Ahora sí puedo leer. Valor neto representa el valor numérico monetario, cuál es la diferencia entre el valor original y el valor de los repuestos o accesorios que son cambiados en determinado tiempo. Por favor, si no se entendió, estamos jodidos. Entonces, con esto voy a calcular el valor residual. Esto nos friega, voy a tener que llevar aquí. Ahí lo voy a llevar. Esto no deja ver. Ya. Entonces, estábamos acá. Entonces, ya conocemos el valor neto. Vamos a ver lo que es el valor residual. Representa el valor de la reventa, valor monetario que posee un cierto bien después de un determinado tiempo. Ya hemos visto. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Qué macana. El valor residual es igual al valor neto menos la depreciación acumulada. Hemos visto que se acumula de forma lineal. Entonces, ¿cuánto va a ser esa depreciación acumulada? Tengo que ver la tasa de depreciación. ¿Y dónde tengo? Lo tengo acá. Entonces, hablamos. Edificaciones, wow, no, la edificación es indefinido, ¿no es cierto? Quiere decir que cada año se deprecia 2,5%. Yo multiplico 2,5% por 40, tenemos el 100%. Muebles, había sido del 10%. Yo multiplico 10% en 10 años, voy a tener el 100%. Fíjese ahora, la maquinaria había sido en 8 años y lo que nosotros, no sé por qué queremos comprar, que son movilidades, vehículos automotores, dice 5 años. Quiere decir que cada año se deprecia linealmente 20%. ¿Sí? Pregunta ahora, por favor. Díganme y escríbanme ahí cuánto es la depreciación, por ejemplo, del terreno que me ha regalado mi abuelita. ¿Cuánto se deprecia el terreno, por favor? Y, bueno, otros. Ya, ¿por qué nada, Brandon? Brandon, por favor, ¿por qué nada? Porque sube, dice. Entonces le tengo que agradecer a mi abuelita, que no había estudiado ingeniería económica, pero era más capa que nosotros, que en vez de comprarme un automóvil que se deprecia 20% cada año, me ha regalado un terreno que en vez de depreciarse aprecia. En términos contables no hay apreciación. Como no hay apreciación, ¿qué estamos viendo? Que la tasa de depreciación es igual a cero, o sea, no se deprecia. Eso sí es infinito. Es más, si yo soy más preciso, quiere decir que eso se va a apreciar. Si mi abuelita compró en $1000, ahora lo va a vender en 5000. ¡Wow! Se ha apreciado. ¿Se ha entendido? Bueno, entonces seguimos en la presentación. Ya.
Entonces, para saber el valor residual, no, ingeniero, facilita había sido el valor residual. Acá usted no los ha definido bien. Sí, eh, dice, se presenta el valor de la reventa, valor monetario que posee un bien después de un determinado tiempo. Yo aplico contablemente, por ejemplo, de mi coche, ya tengo 5 años, ¿quiere decir que el valor residual va a ser cero? Sí y no. Sí, en términos contables, no en términos de valor de mercado. Entonces, con esto, por favor, hemos visto también que esta tabla que tenemos nos sirve para aplicar ese valor de depreciación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los aviones, al igual que los vehículos, se deprecian cada 5 años, diré cada 20% y en 5 años se deprecia total, por lo tanto no valdría nada. Sin embargo, todos los aviones que están en leasing, nosotros seguimos utilizando para volar. Bueno, después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver este ejercicio. Antes de entrar al video, por favor, ya para nosotros existe ese interrogante. ¿Tendré que aplicar en términos contables la depreciación de esa manera? Ahorita vamos a ver que no, porque nosotros tenemos esa facilidad de estar estudiando otra rama. Entonces, por favor, vamos a leer este ejemplo y después vamos a entrar al video. Pero fíjense, una empresa requiere comprar 2 vagonetas. Como nosotros estamos en la carrera de civil, vamos a suponer que esta empresa es el laboratorio de geotecnia. ¿Por qué necesita comprar 2 vagonetas? Porque tiene que ir a hacer trabajos en el área rural y necesita seguridad. Entonces vamos a comprar 0 kilómetros. Y dice que cada vagoneta cuesta $45,000. Fíjense, está con otro color, tiene un total de 5 llantas. Alguien me dirá, no hay vehículo de 5 ruedas, ¿no? Pero las ruedas de repuesto se debe considerar también. Las llantas se las debe reponer cada 2 años y tiene un costo de $100. ¿Cuánto se depreciarán? Si cada 4 años nuestro laboratorio de geotecnia quiere cambiar estas vagonetas. ¿Y cuál será el valor residual? Fíjense, cuando nosotros hablábamos de esto, del valor de reposición, en un vehículo el valor de reposición había sido las llantas, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que determinar. Sin embargo, hemos visto que la tasa de depreciación, por ejemplo, de un vehículo, aquí vamos a ver tasa de depreciación de un vehículo automotor, es 20% y eso quiere decir que perdería su valor después de 5 años. ¿Eso será cierto? Yo no creo. Esa vagoneta ustedes van a ir a comprar en remate y seguramente van a poder adquirir en $5,000 o $10,000. Entonces, nosotros tendremos que ser así de rígidos para colocar valor residual cero, creo que no. Entonces, vamos a ver en el video sus consideraciones. Segundo, fíjense, estamos poniendo en términos de tiempo 4 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo considerar? Sí, dice, en este caso, no estamos diciendo, por favor, igual que en nuestra computadora, que cada año voy a reponer su batería. En este caso, la condición del problema o la condición de borde que llamamos, dice cada 2 años, por eso está pintadito con otro color. Entonces, eso debo considerar, sí. Además que cada llanta dice que vale $100 y por supuesto no solo debo considerar 4, sino 5. Entonces, solo vamos a quedar en datos y vamos a ver para la próxima clase. ¿Qué datos tenemos? Depreciación, el tiempo, dice 4 años. Monto a pagar de las vagonetas.
¿Por qué por dos? Porque dice dos vagonettes, porque tenemos trabajo, por decir, en Sucre y tenemos trabajo en el Chapare. ¡Wow! Entonces necesitamos dos, sí. Por eso vamos a comprar dos. ¿Los dos cuánto me cuesta? 2 por 45.000, 90.000. Tasa de depreciación. Entonces, acá tenemos la tasa de depreciación. ¿Cuánto tenemos? Ya vimos 20%. Estamos viendo solo los datos. ¿Cuál es el punto de partida? Porque queda claro, solución. Ahí lo vamos a dejar antes de ver, pero fíjense, yo tenía un profesor, igual por videoclase, hace unos 10 años, y ya había esto, por eso digo que no es novedoso. Uno de los compañeros le preguntó, me interesa de qué, le preguntó cómo podía llegar, y el profesor, por decir, cómo podía llegar a un resultado X, y el profesor le miró, y bueno, y le contestó y le dijo, pero tú sabes qué es lo que quieres averiguar, todavía no he definido bien, entonces anda por donde quieras porque vas a llegar porque no sabes qué es lo que quieres. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que para responder una pregunta debo entender qué me están preguntando. Entonces, acá está inclusive con signos, ¿no? Dice, ¿cuánto se depreciará esos automóviles si cada 4 años la empresa en cuestión, vale decirle, Geotecnia, cambia de administración y los mismos necesitarán averiguar cuál es el valor residual? Depreciación y valor residual me están pidiendo. Entonces, para esto, por favor, me voy a venir acá y vamos a ver el video. Les he pedido dos cosas. Primero, que se eviten de colocar ese alfilercito. Segundo, que rápidamente, aunque tengo otra máquina a mi lado, me pregunten si el audio es bueno o no es bueno cuando comencemos la presentación, por favor. Entonces voy a dejar de presentar, por favor. No interesa, por favor. Ojalá no joroben. Una pestaña Chrome. ¿Qué queremos ver? Esto. Vamos a compartir. Ya, por favor, ya tenemos, ¿verdad? En la pantalla, por favor, colóquenme algunos si ya tienen en la pantalla. Todavía no estoy haciendo funcionar y vamos a ver el audio más. Listo, sí, listo. Ya está bien. Ahora me van a decir si hay audio cuando coloque, ¿sí? Estamos viniendo acá. Estamos, ahora sí. Según los marcos contables, ¿a qué se refiere el valor de salvamento? Bueno, entonces en primera instancia vamos a hacer una corrección y los marcos contables no hablan de valor de salvamento. Valor de salvamento era un término que se utilizaba en el estatuto tributario por allá en la década de los 80, hace ya un poco más de 30 años. Pero la norma sí habla de un concepto bien interesante que es el valor residual. Voy a buscarlo por aquí. Muy bien, ya lo tienen en pantalla. Vamos a pedir a nuestro equipo de trabajo que lo muestre en pantalla y dice: el valor residual de un activo es el importe estimado que una entidad podría obtener actualmente por la disposición de un activo después de deducir los costos estimados para la disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Y a eso lo vamos a llamar valor residual. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser del cálculo de un valor residual? La idea es que los activos no se deprecien en su totalidad. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted deprecia un activo totalmente y lo deja en cero, pero después lo vende, se le genera un impacto en el patrimonio que se llama ganancias por venta y disposición de activos de propiedad, planta y equipo. Esa ganancia distorsiona un poco los resultados de la entidad.
Además que cuando eso ocurre significa que usted en periodos anteriores tuvo una depreciación muy grande y la hubiera podido tener más pequeña, o sea, generar utilidades en los periodos anteriores en lugar de depreciar tanto ese activo. Entonces, la finalidad del valor residual es esa, que el activo al final de su vida útil, si tiene posibilidad de venderlo y recibir algo por ello, pues entonces disminuya la depreciación a lo largo de la vida útil. Para eso se utiliza solamente. Las técnicas o los métodos para calcular valor residual son muy diversos, algunos muy controvertidos, y en todo caso es una estimación. Y como estimación que es, usted la debe documentar. O sea, usted deberá decir el valor residual de este activo es 10 millones de pesos por esto, esto y esto. O sea, usted tiene que decir por qué concluyó que el valor residual son 10 millones de pesos. Hay entidades que establecen el valor residual como política contable, eso es otro error. La política debe decir que la entidad estimará y considerará el valor residual cuando sea material, eso sí es política contable. Pero decir que el valor residual es el 10% del costo del activo, eso es algo que no tiene sentido. Entonces, si de pronto en sus políticas contables dice eso, bórrelo, arranque esa hoja, porque eso está malo. El valor residual es una estimación que se hace por cada activo que se adquiere. Y obviamente solo cuando sea un tema importante, material significativo. Entonces, el valor residual es ese valor por el cual yo voy a poder disponer del activo al final de su vida útil, ¿ok? Y se puede mirar de acuerdo. Usted, por ejemplo, compra un vehículo, usted compra un carro hoy modelo 2018 ya, y entonces usted dice, lo voy a utilizar durante 10 años. Entonces, para encontrar el valor residual, simplemente pregunte cuánto vale un carro de los mismos o parecido a ese que tenga 10 años de uso y compare ese valor con el costo nuevo, con el valor que ese vehículo tuvo nuevo hace 10 años. Y ahí usted puede encontrar el valor residual como un porcentaje del costo original y se lo aplica al carro que está comprando hoy. A ver, ¿por qué nos hemos saltado los dos ejercicios? Porque para que entiendan, ojo, no estamos pues en una clase presencial. Ese es un problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que trabajar por lo menos media hora o una hora colocando en una presentación de manera que se pueda entender. Ni modo, voy a tener que pararme de manos, pintar mi nariz para que ustedes por lo menos le presten atención. Miren, yo estoy haciendo todo. Y he hablado con el estudiante, les voy a empezar a dar prácticas porque no me están acompañando. Yo les pido de buena manera, les he dicho, ¿sí? Me alegra cuando me hayan dicho de que esos dos textos no pueden bajarse fácil. Quiere decir que han visto. Yo no lo he puesto para eso, porque posiblemente yo directamente me coloco al Drive. Y seguramente, ya les he dicho, es mejor poner del escritorio, no del Drive. Uno aprende, entonces eso voy a reponer. Pero después no están haciendo el acompañamiento. Y para hacer el acompañamiento, ¿qué deben hacer? Deben leer, por favor, ¿sí? Esa es la única manera de avanzar. Entonces, para mañana, para hacer esos ejercicios, voy a tener que trabajar por lo menos media hora a una hora.
ustedes van a leer por lo menos media hora. No, pues, ¿qué voy a hacer? Les voy a empezar a joder. Voy a empezar a dar prácticas. Les voy a inundar con eso. ¿Qué puedo hacer? No están siguiendo. Les he dicho, por favor, seguiremos la clase todos tranquilos. Yo también con ganas de seguir avanzando porque sé que ustedes están leyendo poco a poco, ¿sí? Entonces, estoy fregado el activo. Entonces, ya hemos definido que era un activo, ¿verdad? Un activo es mi computadora, sí. Un activo es mi casa, sí. Un activo es el tractor que tengo para trabajar, sí. ¡Wow! Entonces, voy a tener mi emprendimiento, mi empresa, mi factoría, ¡qué bien! Ah, ya hemos entendido, sí. Hay 3 tipos de activos. El activo circulante, el activo fijo y otro tipo de activos. Vamos a comenzar por lo más fácil, activo fijo. Por ejemplo, fijo será que no se mueve. El activo, por ejemplo, mi casa donde yo vivo, ¿podré cargármelo a mi mochila y llevar? No, pues es fijo. Ah, ya pues, aquí está. Ya entendemos que es activo fijo. Ah, no, pero ahora yo tengo mi laptop, lo voy a poner a mi mochila, voy a tener, ya. Entonces, pero sigue siendo activo fijo, ni modo. Ahí que quede claro, nos quedamos nomás no con mi laptop, sino nos quedamos con esto, para entender bien. Obra. Mi obra no me la puedo cargar, activo fijo. Por supuesto, mi computadora también, mis muebles, sí. ¿Y qué dice tomar en cuenta las depreciaciones? Y hemos visto que es una depreciación. Entonces, hemos comenzado por el activo fijo. Ahora, ¿cuál es el activo circulante? Fácil. Si el fijo es el que no se mueve, como una obra civil, sí, pero no solo es también tu máquina, tu laptop. Ya, eso más es fijo. Entonces, el circulante, agarrando el mismo tipo de razonamiento, será el que circula. Así, y hay 3 tipos de activos circulantes, sí. El disponible. Entonces dice, dineros en efectivo, wow. Ese que he puesto debajo del colchón como empresa que tengo, no. Eso que está en tu caja fuerte, ya, sí, ese es en efectivo. Lo que tengo en los bancos también. Disponible, ¿por qué? Porque voy al banco y saco el dinero. Voy debajo de mi colchón y saco. No, a la caja fuerte, saco de la caja fuerte. ¿Cuáles son los exigibles? Lo que debo exigir para tener ese activo, para tener ese dinero. Entonces va a ser cuentas por cobrar y acá estamos, por ejemplo, el IVA y cuentas fijas que son aspectos impositivos y van a ver por qué hay de débito y de crédito. El IVA, débito y de crédito, vamos a ver. Y también están las letras por cobrar. Y realizable, dice, por ejemplo, voy a ver cuánto he almacenado. El inventario de mercaderías. Y finalmente otros activos dice pagos por anticipado, gastos de organización y cualquier otro ítem que no pertenezca ni a esto ni a esto. Y para concluir vamos a ver ahora el pasivo. Ya hemos visto el activo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el pasivo. Al igual que el activo, vamos a tener 3 tipos de pasivos. El pasivo circulante, el pasivo fijo y otros pasivos. Pero ¿qué nos queda a nosotros en nuestra cabecita? Que pasivo es rojo, que pasivo es deuda, miércoles, lo que menos quiero tener es pasivo, pero sí tengo pasivo. Entonces, circulante, el que circula. Entonces dice el registro de todas aquellas partidas u obligaciones, pero fíjense, a corto plazo, a corto plazo. El pasivo fijo, a mayor a un año, vale decir, yo podría poner a plazo mediano o a plazo largo. Voy a utilizar plazo largo o mejor a un plazo mayor de un año. Es lo mismo, pero son deudas que están por encima del año, no a corto plazo menos de un año. Y finalmente otros pasivos que no están ni en uno ni en otro. Y las capitales y reservas, dice, este tercer grupo comprende principalmente las partidas referidas al capital propiamente dicho,
Él dice, reservas de capital, previsiones y provisiones, así también a utilidad líquida o a distribuir. A ver, lo vamos a poner más fácil porque ustedes entiendan, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de las fábricas de cemento, ¿sí? Entonces hemos visto que una fábrica de cemento, para procesar y sacar su producto, ¿qué es lo que debe tener? Debe tener hornos que están más o menos en 1200, 1300 grados centígrados. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y cómo voy a calentar ese horno? Fácil, como lo hago aquí en mi cocina. No, pues, ese horno calienta a 100, 200 grados. Estamos hablando 10, no, ya 100 a 200 grados, ya 10 veces más que eso. Entonces voy a necesitar, por ejemplo, energía. ¡Wow! Energía, sí, pues. ¿Y cómo va a ser la energía? Va a ser con gas. Ah, entonces, ya tengo, pero mi instalación de gas, sí, industrial, sí, qué bien. Pero igual tienes que pagar por el gas que necesitas por lo menos un par de meses para calentar el horno. Ah, sí, necesito para eso capital, sí. Además, tengo que comprar de estos sectores que están cerca del país, para los que me dan materia prima, carbonatos de calcio. Hay que pagarles también, sí. ¿Es que necesito? Capital. Entonces, eso es lo que había sido capital. ¿Y cuáles son las reservas que yo debo disponer? Por ejemplo, cuando de aquí a un cierto tiempo voy a necesitar recursos para reparar mi maquinaria o mi infraestructura. Ah, ya. Entonces, con todo esto, por favor, vamos a las preguntas, porque ya estamos 7:40 y ustedes también deben estar aburriendo y ustedes no me quieren ayudar. No sé qué voy a hacer con ustedes. No. Buenos días, ingeniero, si es cierto, no nos deja, que no nos deja descargarlo. Pero no solo Fabiolit, son los últimos documentos. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. A ver, esto había sido al principio, a ver, al final. Sí se escucha, está positivo, qué bien. Ahora sí, preguntas. Ojo, les estoy hablando bien. Yo voy a, parte de mi evaluación va a ser esta, la participación en clases. Creo que eso es lo mejor, porque cuando les dé, por ejemplo, un examen, uno de los exámenes va a ser virtual y el otro, yo les estoy pensando, bueno, yo también puedo estar con mi papá y me lo va a hacer mi papá o mi mamá, listo. Pues no sé. En caso que tenga una deuda para 10 años, como en realidad, a ver, a ver, estamos hablando, cuando hablamos de pasivos de deudas, por supuesto tiene que estar referido a la vida útil. Por ejemplo, a ver, si mi proyecto, miren, y no es todo proyecto que se traduce en mi emprendimiento, en mi negocio, en mi factoría, en mi fábrica, bienvenido. Yo tengo mi emprendimiento que es una sandwichería. Pregunta, ¿la vida útil para la que diseñe va a ser a largo plazo, va a ser a 10, 20 años? No, pues, porque necesito invertir solo $2,000, $3,000, va a ser a corto plazo. Y corto plazo significa un año y si ustedes ven otros conceptos, hasta 2 años. Normalmente corto plazo es un año, pero vamos a ver si ustedes gustan 2 años. Pregunta, ¿voy a ver mi deuda para 10 años o más? No. Entonces, para ver así, debo ver la vida útil de mi proyecto. Por ejemplo, el proyecto de Aguas Misicuni. ¿Para cuántos años tiene su vida útil? Su vida útil, esta vez han considerado para 30 años, normalmente es de 20 a 30 años. Pregunta, ¿ahí podré aplicar esto? Sí. Fabiola dice pasivos. Por favor, pasivo. ¿Qué es un pasivo? Es una deuda. Es rojo. Es algo que no debería tener, sí. Hay 3 tipos de pasivo. El pasivo circulante, el pasivo fijo y otro tipo de pasivos. ¿Cuál es el pasivo circulante?
es lo que yo debo a corto plazo, lo que debo devolver porque es mi deuda a no más de un año. A ver, de la manera más práctica, si yo, por ejemplo, materia prima para mi emprendimiento me han facilitado, por supuesto, con letras de pagaré, con lo que quieran. Entonces, esa deuda será a corto plazo y tendré que devolver pues a corto plazo. Ahora bien, si mi proyecto como Misicuni es tan grande, y parte del financiamiento ha sido con recursos de préstamo, por supuesto, esto tendré que devolver a largo plazo. A eso se llama pasivo fijo. ¿Se ha entendido, mi amiga Fabiola? Fabi. Fabiola. Por favor. Fabiola, ¿me has escuchado, por favor? Entonces, dime, ¿se ha entendido algo, Fabiola? Ya. Por favor. Por favor, preguntas. Por favor, preguntas. Ya pues, no sean malas gentes. Ingeniero, Sí, adelante. en la parte de activos, digo, en la parte de bienes circundantes, había un... ¿Puede poner la diapositiva, por favor? Claro, ahí está. Dime. ¿Qué Activos es letras? circulantes. Mi pregunta es, ¿qué es letras por cobrar? Ya, letras por cobrar. Ya. Te devuelvo la pregunta. Gracias por preguntarme. Por ejemplo, yo tengo mi cuate. Le digo, préstame, por favor. O sea, mi cuate me dice, préstame, por favor, $10,000 y es de mi empresa. Le digo, serás mi cuate, pero ¿cómo voy a garantizar que tú me lo devuelvas eso? Pasivo circulante. Le voy a exigir a que me devuelva a mi cuate. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer firmar letras. Díganme, pero suficientes cheques que les dejen, no, en términos legales no es lo mismo, porque si es que no me devuelve esto, si es que no me devuelve, a ver, espérenme, vamos no sé, a ver, vamos a borrar de aquí. Tenía no sé porque por defecto sale esta huevada, perdón. Ay, qué haré con esto. Ya, esto. Letras por cobrar. Eso, ¿verdad? En letras por cobrar. Entonces, le digo, por favor, déjame una letra bancaria. ¿Qué quiere decir? Que yo con esa letra bancaria, si no me devuelve, voy a poder rápidamente recobrar lo que le he prestado. Entonces, ahí no voy a tener problemas de tipo legal. Si yo le presto con documento, no hay seguramente en la, vamos a decir, en la vía penal ni siquiera voy a poder exigirle que me pague, a no ser que le acuse de estelionato porque me ha dejado un cheque que no tiene fondos, por decir. Pero si yo me dejo una letra por cobrar, por supuesto voy a poder cobrar aunque sea de su patrimonio. ¿Se ha entendido? Sí. Ya, otro. Inge, buen día. Hola hermano, ¿cómo estás? Me alegra que me acuerdes. Sí. Una consulta. En el video mencionó el expositor que no puede depreciar mucho un bien de una empresa si lo confunde con su política económica empresarial. Eso no quedó muy claro, ¿no? Ya, a ver, yo diseño, a ver,
Y eso es lo que vamos a ver en el ejercicio, en el segundo ejercicio. A ver, acá tenemos, acá me guste o no, por ejemplo, eso es lo que se queda de lo anterior, es perdón, no sé qué diablos tengo que hacer, voy a tener que utilizar esto ya. A ver, tú me dices esto, ¿verdad? Acá tengo, vamos a suponer, perdón, pregúntame de nuevo, por favor, pregúntame de nuevo. ¿Qué me dijiste, por favor? Que en la política empresarial dice Sí. que no puedes rebajar tanto la Ya, depreciación como lo haría una persona ya, natural. ya. A ver, vamos a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de maquinaria. Hagan de cuenta que esto, maquinaria. Entonces, yo contablemente debería depreciar en 8 años, vale decir, en 8 años perdería su valor, ¿verdad? Se deprecia en 8 años. Entonces, si yo, mi proyecto, lo voy a realizar, por decir en 8 años, quiere decir que mis maquinarias no van a tener ningún tipo de valor ya en los 8 años. Y vamos a suponer que mi empresa tiene varios accionistas. Entonces, específicamente del valor residual en términos contables, de acuerdo a esto, estamos viendo que en 8 años, por estos activos, yo no voy a poder distribuir entre los accionistas nada. ¿Por qué? Porque contablemente he dicho que ha perdido todo su valor. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Eso será cierto? No es cierto. Si yo pongo ahí en la calle para que vean, seguramente me van a querer pagar algo, y ese algo por lo menos va a ser el valor del fieso. El valor del fieso está, por lo menos por kilo, está más o menos en 1.2, 1.5 dólares el kilo. Vale decir, utilizaremos una unidad de medida acorde que se llama la tonelada. Quiere decir que por tonelada me van a pagar 1.200 a 1.500 dólares, solo del fieso. Entonces hagan de cuenta que contablemente se depreció y ya no valía nada, no es cierto, porque hasta como chatarra esa maquinaria la puedo vender. Si pesa 500 kilos me pagarán 600 dólares. ¿Se ha entendido? Sí, Inge, ya está claro. Otra pregunta. Otra pregunta. Ya pues. Inge, Ah, sí. ¿algo se puede depreciar tanto como para valer negativo? Así como lo que pasó con el petróleo. A ver, no, a ver, el petróleo no vale negativo, por favor. Les pregunto, a ver, no, está bien lo que me estás preguntando, me agrada, solo vamos a ver rápidamente, ¿sí? Pero hay que ver a partir de una figurita. Aquí vamos a ver esta figurita, ¿sí? Por favor. Y esa ventaja nosotros tenemos de estudiar ingeniería. Fíjense, acá está el precio, ¿verdad? Otra vuelta, tengo que utilizar esto. Ya. Fíjense, se está fijando, ese es el eje del precio, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Dice condición de no negatividad. No negatividad, no negatividad. Quiere decir que debemos trabajar en el primer cuadrante. Pregunta, ¿tú podrías considerar el precio negativo? No, lo máximo que podríamos considerar es lo que se ha considerado cero. No hay precio negativo. ¿Entendido? No hay precio negativo. Hola. Sí, pero digamos, si me causa es un estorbo y tuviera que pagar para que se lo lleven, en ese No caso, ¿qué puede, sería? no pues, o sea, no puede haber eso, ¿no ve? O sea, otra vuelta, está bien.
Fíjate, tu razonamiento que haces, estás razonando como un economista, me parece bien. Y nosotros, ¿qué estamos viendo? Hemos dicho, ¿verdad? Que para nosotros solo debemos considerar este cuadrante. Conclusión, que estamos viendo de que no existe precio negativo. ¿Se ha entendido? Nosotros que estudiamos números hemos definido como condición de borde de que solo vamos a trabajar en el primer cuadrante. Tú podrás especular como economista qué va a pasar si no existe eso, ¿sí? No hay, por favor, no hay precio menor a cero, ¿sí? Aquí está. Bueno, probablemente te quedes así con la duda, pero pregunta a cualquier persona si te quiere vender, por ejemplo, y con esto vamos yo creo que va a estar más claro. Yo voy a ir a comprar mi linaza. Le digo, deme una linaza, tomo la linaza y la señora te va a pagar todavía por lo que has tomado la linaza. No existe eso en economía, no hay precio negativo, ¿ya? Preguntas, por favor. Inge, Y dime. sí, Inge, una pregunta. Sí. En el caso de que uno quisiera abrir su constructora, Sí. ¿le conviene mejor, digamos, alquilar los equipos de maquinaria? Porque sabemos que la depreciación en la maquinaria es el 20%, ¿no? Sí, O conviene alquilar, Inge. En este caso, sabemos que tiene un costo fuerte, ¿no? El costo de la maquinaria. ¿Cuál nos recomendaría, Inge? y a ver, para analizar cualquier pregunta, les he dicho siempre, es bueno ver desde diferentes ángulos. A eso se llama, hay que sistematizar cómo voy a hacer el análisis. Y para considerar como válido mi análisis para que tenga un asemejo con la realidad, debo utilizar todas las variables de manera conjunta. Eso se llama holístico. Entonces, debo analizar tu pregunta de manera sistémica y holística. Entonces, ¿qué voy a ver? Solamente voy a agarrar dos variables, ¿verdad? Te voy a decir, contablemente, por supuesto, parece ser que es mejor alquilar. Me parece bien, pero ahora hay que ver otra variable. Por ejemplo, en términos administrativos, cuando yo quiera ejecutar una obra, y hemos dicho que más del 90%, ya, sin discusión, de 80-90% son recursos de inversión pública. Estamos hablando de una empresa contratista que construye infraestructura. Entonces, en términos legales y administrativos, me van a exigir que yo tenga un patrimonio. A eso se llama prueba ácida. Entonces, yo debo tener un patrimonio. Entonces, debo tener, y hemos visto que es un activo. Si no tengo activos, probablemente tenga dificultades en el acceder a esa obra. Pero por otro lado, contablemente tal vez sea mejor. Conclusión, siempre hay que tener activos. Y lo último, si yo quiero para hacerlo más simple, ya, me olvido, yo voy a trabajar con proyectos privados, ya. Entonces resulta que siempre necesito capital. Le toco la puerta a mi abuelita, ve el colchón y me dice, no tengo platita, andate a prestar al banco. Voy al banco y me van a exigir activos. Entonces, fíjate, si yo analizo desde diferentes dimensiones, parece ser que lo mejor es tener activos. ¿Entendido? Hola. Inge, gracias. Ya. A ver, otro. Inge, gracias. Ya. 3. Dice, una consulta.
la Jimenita, dice, de la vida útil. Otra vuelta les voy a hablar de algo de alguna infraestructura por la que ustedes normalmente circulan. A ver, ¿de qué está hablando fácil? Del puente de Quillacollo. Ya les he hablado del puente de Quillacollo. Si yo utilizo esa mi tablita, ¿verdad? Ay, aquí está. Esta tablita. ¿Dónde está? Aquí. No habla de puentes, pero habla de edificaciones. Vamos a asimilar a una edificación 40 años y hay que deshacer. Esto ha sido construido más o menos en los años 50, el puente de Quillacollo, una de las partes, una de las vías. Entonces, resulta que si fuese los años 50, ya estamos en 2020, vale decir 70 años, se debería demoler porque ya ha cumplido su vida útil. Pregunta, ¿eso lo haríamos? Se ha tenido aquí la sociedad de ingenieros, ha hecho las pruebas respectivas y resulta que por lo menos va a seguir funcionando mucho tiempo más. Entonces, si yo acaso contablemente, tendría que ya depreciar, o sea, ya debería perder su valor, ya no debería funcionar, es más, debería... vamos a decir, destrozar para hacer otro tipo de estructura, no. ¿Se ha entendido? Jimena, ¿qué se llama? A Jimena, bueno, gracias, pero mi amigo, mi amigo Sebastián Moscoso no me ha preguntado nada. ¿Qué ha pasado? Sebas. Bueno, creo que ha ido a tomar su tecito ya, su desayuno, ya ni modo. Entonces, estimados estudiantes, creo nomás que les tengo que dar tareitas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Igual les iba a dar, pero ahora quería dosificar, como les decía a un principio, mezcla de hormigón, quería dosificar. Creo que esta vez voy a tener que poner mucho acelerante para que fragúe rápido, ¿verdad? Ya pues voy a hablar con el ayudante ya, para que dosifique, pero con acelerante. Bueno, muchas gracias, sí. Voy a ir a comer mi tiempo, por favor. Estoy saliéndome ya. Vamos yendo, vamos saliendo.